9:42 de la mañana tenemos a nuestro próximo invitado para recibirle. Sí, vamos a hablar del futuro, pero también del presente, porque los autos eléctricos ya son una realidad y van creciendo en el mundo. Para 2025 se espera que el 30% de las ventas de vehículos correspondan a autos movidos a electricidad y el porcentaje para el año 2040 se espera que supere el 50%. Frente a esta realidad que ya está aquí entre nosotros, un equipo de investigadores de la Universidad Ort, liderado por el ingeniero en energía eléctrica, en ingeniería eléctrica, Fernando Paganini, propone un proyecto global para poner a Uruguay a tiro con esta nueva realidad. Ya estamos en contacto con Paganini para que nos explique en qué... Perdón, ¿me equivoqué? Con Andrés Ferragut. Exacto. El equipo es liderado por Paganini, pero estamos en contacto con Andrés Ferragut, uno de los integrantes del equipo, para que nos explique en qué va este proyecto. Bienvenido, Ferragut. Buenos días, gracias por la invitación y qué bueno estar de vuelta en el programa para hablar de algo que no sea el COVID. Exacto. Este caso, ¿no? Y algo más disculpas interesante. por el error en la presentación. ¿En qué consiste este proyecto que presentan tendiente a que Uruguay esté en mejores condiciones para incorporarse o para crecer en el mercado de los autos eléctricos? Bueno, la idea es la siguiente. El Uruguay tiene una situación ideal para poder reducir emisiones de carbono mediante la incorporación de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de energía renovable impresionante, ha crecido el parque eólico, tenemos represas hidroeléctricas, entonces nuestra fuente de energía, hoy en día estamos exportando energía, es casi toda renovable. Entonces, llevar eso a las calles permitiría reducir las emisiones. Entonces, estando en esa situación ideal, creo que es el momento de empezar a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la movilidad eléctrica realmente despegue y se incorpore como una de las cosas, como una cosa cotidiana, ¿no? En el mundo la cosa viene creciendo, como tú decías, hay algunas proyecciones que hablan de 30% de ventas de vehículos en 2025 eléctricos. Podrá ser mejores o peores, podrá ser más acertadas o no, pero es claro que hay una ola que se puede venir. Y en ese sentido hay que estar preparados. Hay que estar preparados en dos aspectos principales, en mi opinión. Uno es tener la infraestructura pronta para que ese nuevo mecanismo de movilidad despegue. Y el otro es tener los recursos humanos prontos para que podamos hacer el switch y que la movilidad se vuelva eléctrica, ¿no? Hoy en esos dos puntos, ¿en qué estamos y qué hay que hacer para mejorar? Bueno, el principal problema que uno tiene a la hora de la incorporación de los vehículos eléctricos es el tema de la carga, ¿no? O sea, los vehículos eléctricos hoy en día han logrado autonomías similares a los de vehículos a combustión. Su precio ha ido disminuyendo. El valor de la batería, que es el valor complicado, lo que encarece un vehículo eléctrico, ha bajado 7 veces en los últimos 10 años, 11 años. Entonces, los precios se están acompasando a lo que es un vehículo de combustión. La energía en Uruguay es mucho más barata. Yo hacía la cuenta el otro día. 100 kilómetros en un vehículo eléctrico tipo City Car nos sale 26 pesos, cargado a la tarifa nocturna de UTE. 100 kilómetros en un vehículo City Car a combustión nos sale 500 pesos a nafta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la energía, es muchísimo más barato. El tema es, los vehículos van a requerir una gran cantidad de energía. Y esa gran cantidad de energía, que si bien está disponible en las centrales porque tenemos excedentes, tenemos que llevarla hasta donde están los vehículos. Y eso implica, mejoras en la red, implica distribución de puntos de carga, implica gestionar la congestión que puede ocurrir, ya que si todos empezamos a cargar el vehículo a las 12 de la noche cuando carga la tarifa, algún cable va a saltar, ¿no? La carga de un vehículo eléctrico requiere, la carga domiciliaria, por ejemplo, del orden de 7 kWh, de 7 kilowatts de potencia, que es más o menos lo mismo que una casa entera, ¿no? O sea, si yo hoy pongo un vehículo eléctrico en mi casa, me salta la térmica cuando lo pongo a cargar, para decirlo fácil. Entonces, requiere una instalación nueva, requiere reforzar un poco la infraestructura. Y ahí está, eso implica un cambio en el sistema de distribución de la carga, o sea, abandonar o sumarle otros complementos a lo que son las cargas hasta habituales de las estaciones de servicio. ¿Cómo lo imaginan ustedes? ¿Cuál es la visión en ese aspecto? Ese es el tema y eso es en lo que estamos trabajando y lo que nos proponemos investigar en estos proyectos. Venimos trabajando en esto hace más o menos 5 años con apoyo de ANI y ahora tenemos un proyecto nuevo de ANI con el apoyo de UTE también,
para trabajar precisamente en este tema, en cómo gestionar esa congestión, cómo gestionar toda esa distribución de energía. La carga de un vehículo lleva horas, además, porque uno no se da cuenta, pero la nafta es una cosa que tiene muchísima energía, ¿no? Alcanza con acercarle un fósforo y uno se da cuenta de la cantidad de energía que hay en un bidón de nafta. Por eso es que podemos ir a la estación de servicio y en 5 minutos llenar el tanque y conseguir, no sé, 400 kilómetros de autonomía. Eso con los vehículos eléctricos no es posible. La entrega de la energía tiene que ser muchísimo más lenta, porque si no, no hay cable que aguante. Esa entrega de energía por el mecanismo eléctrico, por ejemplo 7 kilowatts, lleva del orden de 2, 3 horas, 4 horas para llenar el vehículo. Entonces tenemos que cambiar la forma en que pensamos que usamos el vehículo. Ya no es ir a la estación a cargarlo, hay que pensarlo más como un electrodoméstico, ¿no? Como algo como el celular, que uno lo carga de noche o lo deja cargando, por ejemplo, cuando no lo usa. Por ejemplo, si uno va a trabajar o en los lugares de ocio. Entonces, en esos lugares donde uno pasa mucho tiempo, la idea sería instalar cargadores y gestionar esos cargadores de manera inteligente para aprovechar que no todos los usuarios tienen los mismos requerimientos y que no todos los usuarios se van al mismo tiempo, para ordenar la carga de manera de gestionar esa congestión que puede ocurrir, de que los cables, realmente la infraestructura soporte las posibilidades. ¿Y la carga completa cuánto dura? Si cargamos un auto esas 2-3 horas, después ¿cuánto lo podemos usar, más o menos? No, la carga no se descarga por usar, se usa por autonomía, es decir, los kilómetros que dure la batería, ¿no? Uno puede pensar hoy en día que con los cargadores de alterna, que son los cargadores lentos que venía hablando recién, puede pensar en cargar 3-4 horas un auto y tener 200 kilómetros de autonomía, más o menos son valores razonables. Y eso se sigue investigando y sigue mejorando, ¿no? Andrés, esos son los valores que andan por ahí. Cuando hablas de que haya mayores lugares de carga, que obviamente son necesarios acá, me imagino, o sea, por ejemplo, en la ruta, por ejemplo, bueno, para empezar, cada uno tenga la posibilidad de cargar su auto en su casa, que no te salte la térmica, como decías, que la instalación eléctrica aguante. Pero además, por ejemplo, en Montevideo, una ciudad que carece de estacionamientos, o sea, que tiene muy pocos parkings donde uno va a trabajar o donde uno tiene que ir a hacer alguna actividad. ¿Dónde se colocarían? Porque, por ejemplo, me imagino, uno va a su trabajo y en cada, no sé, empresa, oficina, lugar específico, me imagino que sería difícil que haya cargadores suficientes para que todos los empleados de un lugar o trabajadores de un lugar puedan cargar su vehículo, si es que todos tienen un vehículo. Esto pensando en que en algún momento pasemos, como decías vos al principio, hagamos el switch, el cambio total hacia el transporte eléctrico, que sería lo ideal, ¿no? Sí, yo creo que sería lo ideal y es una cuestión de precios en realidad, ¿no? O sea, yo esto lo pienso como los celulares, ¿no? O sea, en algún momento era un objeto de lujo que nadie tenía y después, cuando se llegó al precio correcto y se volvió popular, todos hicimos el cambio, ¿no? Y luego pasó con los smartphones, la misma, o sea, antes pensábamos en el iPhone o algo así como un objeto de lujo y después pasó a ser algo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa avalancha de cambiar de una modalidad a la otra puede ocurrir en cualquier momento. Y entonces es que hay que estar preparados y lo que tú decís de falta de estacionamientos es verdad. Nosotros proponemos, por ejemplo, en la Ciudad Vieja, donde ya hay una buena cantidad de estacionamientos y eso, estudiar la posibilidad de poner cargadores y de gestionar esos cargadores de manera inteligente para ofrecer ahí el servicio, ¿no? El otro tema que uno tiene acá es un poco el problema de qué va primero, ¿no? El huevo y la gallina. Es decir, uno tiene que hacer la inversión en infraestructura para que la gente adopte la nueva tecnología y los autos se vuelvan eléctricos. Pero si los autos no se vuelven eléctricos, ¿para qué invierto en los cargadores, no? Entonces, claro, hay como que destrabar ese círculo y hacer un empujón para poner las cosas en funcionamiento y que realmente se dé el cambio, ¿no? Ahora, Andrés, digamos, el diagnóstico de ustedes se va hacia ahí, hacia el auto eléctrico, entonces es necesario, por las características de cómo se cargan estos autos, sumar los puntos de carga y eso implica esa readecuación logística para que superemos las estaciones de servicio y haya muchos más puntos de carga. Ahora, en realidad, esa modalidad de carga de los vehículos eléctricos es uno de los futuros, quizás el más probable, pero es uno de los futuros posibles del vehículo eléctrico. Y corregime vos que estás en el tema. También se ha empezado a hablar con mucha fuerza en el último tiempo del hidrógeno verde, que en definitiva funciona con autos que tienen motores eléctricos, pero que tienen un tipo de carga distinto, porque ya no estarías cargando la electricidad como si estuvieras enchufando el auto, sino que cargarías el hidrógeno
y el proceso de conversión de esa energía eléctrica se daría dentro del propio vehículo y entonces ahí capaz que las estaciones de servicio ya siguen siendo un buen punto para ese tipo de carga porque la carga es mucho más rápida que la carga de energía eléctrica. Entonces, ¿ese escenario cómo lo analizan ustedes? Bueno, yo lo veo como complementarios. Es decir, hoy en día yo creo que el hidrógeno, que es una cosa que requiere muchísima energía para ser extraído, si bien el proceso es relativamente sencillo y lo hacemos en el laboratorio en el liceo, requiere muchísima energía y por lo tanto tiene que ser de energía renovable, pues no vamos a prender una central a carbón para generar hidrógeno para después ponerlo en el auto, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Yo lo veo como que el hidrógeno como un buen jugador en las cosas de alta potencia, o sea, por ejemplo, en las cargas o en las cosas de largo aliento, como el transporte de cargas. A la movilidad la movilidad más urbana o lo veo más cercano a los vehículos eléctricos, entonces yo creo que las dos cosas van a coexistir. Las dos cosas vamos a tener que aprender a hacerlas y aprender a gestionarlas. Creo que no va a ser tan difícil deshacernos del paradigma de ir a la estación de servicio a cargar. Creo que ese no es el único diferencial a favor del hidrógeno. O sea, no va a ser por eso que uno elija un vehículo eléctrico o un vehículo de hidrógeno. Pero bueno, en realidad está por verse, ¿no? O sea, son dos tecnologías que compiten, son dos tecnologías que están alcanzando cada vez más madurez. Y bueno, veremos para qué lado dispara la cosa. Pero yo los veo como complementarios. Yo veo que el vehículo eléctrico va a tener un lugar en el día a día más urbano y el hidrógeno tener un lugar más en el transporte y en las cosas de largo alcance. Ahora, hoy estamos necesitando más electricidad porque le estamos vendiendo al Brasil y esa electricidad la estamos obteniendo justamente de haber vuelto a prender las centrales que queman petróleo o carbón. Si hoy aumentara radicalmente los vehículos eléctricos, ¿tendríamos que prender las centrales para alimentarlos? ¿Tendría sentido? Bueno, no, claramente prender una central a carbón para alimentar vehículos eléctricos no es un buen negocio desde el punto de vista ambiental, ¿no? Es negocio en parte en algún sentido porque elimina la polución de la ciudad y la lleva lejos, pero de todos modos no es un buen negocio y no es el camino que yo seguiría. Creo que hay que seguir invirtiendo en infraestructura y en generación renovable, que cada vez hay más, que cada vez es más barata y ha sido una revolución en Uruguay y en todo el mundo en los últimos 10 años. Entonces sí, es cierto, hoy tenemos un excedente de energía que le vendemos a Brasil con generación en parte térmica, pero no tiene que ser el modo de funcionamiento normal o el modo de operación normal, yo creo, sino que tenemos que apostar a aumentar la cantidad de parques eólicos, la cantidad de parques solares, que haya más generación eléctrica renovable y esa volcarla a estas aplicaciones disruptivas como son los vehículos eléctricos. Yo creo que si logramos eso, si logramos aumentar la generación, entonces el principal cuello de botella no va a ser la cantidad de energía renovable que tiene Uruguay, porque tiene un potencial enorme, sino va a ser cómo hacer llegar esa energía de vuelta a los puntos de carga, a las casas. Y ahí me gusta hacer una analogía, ¿no? O sea, nosotros hoy en día casi todo el mundo ve Netflix en sus casas o ve mismo estos programas por streaming y la forma, o sea, y transmitimos eso a cada una de las casas de manera bastante ineficiente, hablando como en telecomunicaciones. Y lo podemos hacer porque tenemos la fibra óptica, que es una cosa en la que invertimos y la tecnología estaba para aumentar la velocidad de transmisión con la que Internet llega a nuestras casas. No hay un equivalente a la fibra óptica en la red eléctrica. Tenemos que seguir usando los mismos cables de cobre que usábamos antes. Entonces no podemos dar ese salto de, tengo una nueva aplicación disruptiva, pero me sobra el ancho de banda o me sobra la capacidad para desplegarla. Tenemos que ser cuidadosos con la red, tenemos que respetar las restricciones que nos impone y tenemos que saber gestionarla. Y en eso es un poco lo que van los proyectos en los que estamos metidos. Tratar de aprender a gestionar la congestión, a gestionar cómo distribuir esa energía, que creemos que va a ser cada vez mayor, del lado de la demanda y del lado de la oferta. El cuello de botella va a estar en el medio y eso es lo que tratamos de resolver. Andrés Farragut, doctor en Ingeniería Eléctrica, un placer habernos reencontrado, como decías al principio, no hablando del COVID y hablando de los temas que por favor. Los demás que tenemos sobre la mesa. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Chau. Que pases bien. Chau, chau. Bueno, ya llegando casi al final, leo una recomendación para